Todo el mundo está hablando de las RTX 4000 o las RX 7000, subiendo sus revisados y comparando desempeño, pero en este espacio somos humildes, por eso tenemos el retro revisado de la Radeon RX 570, una de las tarjetas más populares en su momento y que hoy gracias al mercado de segunda mano podría funcionar para la gente que viene iniciando en el PC Gaming o que ya lleva años pero que no puede permitirse una tarjeta de video de mayores prestaciones. La pondremos a prueba con 15 juegos de los más exigentes del mercado, entre ellos el mal optimizado Starfield y la actualización 2.01 del Cyberpunk 2077, así que no te vayas, quédate porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ulter y sean bienvenidos a este Al Detalle Retro, porque sí, esta tarjeta salió en 2017, hace 6 años, pero todavía puede estar vigente. Hay mucho por comentar, así que arranquemos rápido con el unboxing. Afortunadamente todavía cuento con la caja de esta tarjeta. Este es el modelo Asus ROG Strix, venía con su CD, que ya básicamente es un portavasos porque pues, ¿quién instala drivers por CD, no? Pero bueno, también viene con su manual, con algunas hojas dobladas, pero aún en buenas condiciones, y luego la tarjeta de video en sí. Falta la bolsa antiestática, esa sí no la tengo, pero hagan de cuenta que estuviese. Esta tarjeta tiene un diseño de doble ventilador y hablando un poco más de las especificaciones técnicas, está basada en la arquitectura GCN 4.0 llamada Polaris 20. El chip es de 14 nanómetros y cuenta con 5.7 billones de transistores, 4 GB de VRAM GDDR5 con un bus de memoria de 256 bits y un reloj base de 1168 MHz a 1300 MHz. Esto depende de cada modelo, ya que hay versiones no OC y versiones OC. El bus de memoria es PCI Express 3.0 x 16. Cuenta con 2048 shaders y 32 unidades de cómputo, DirectX 12 y un TDP de 150 watts. En salidas de video cuenta con 2 DVI, un HDMI 2.0 y un DisplayPort 1.4. En el papel, lo que más puede limitar a esta GPU es la VRAM, sobre todo en juegos no tan optimizados. 4 GB suenan insuficientes, pero ¿cuánto? Ya lo vamos a ver, primero revisemos el PC de pruebas. Tenemos un Ryzen 7 5700X de procesador acompañado de 32 GB de RAM GDDR4 marca Alloy Warhawk a 3600 MHz. De almacenamiento un SSD M.2 NVMe Western Digital Black SN770 de 1 TB. Todo eso montado en una ASRock B550 Steel Legend, y como fuente de poder tenemos una Roswell Green Series de 530 watts 80 plus bronce. Por último, la refrigeración líquida RaidMax Infinita LS240. Aquí no hay cuello de botella para la GPU, lo que permitirá sacar su máximo desempeño. Las pruebas que tendremos serán solamente en el segmento de gaming, no te recomiendo esta tarjeta para productividad. Además, la pantalla se grabó con una cámara externa, esto para evitar que cualquier captura de pantalla impacte en el rendimiento y en el resultado de las pruebas. Vamos a ir desde los juegos menos exigentes hasta los más exigentes. Dicho esto, arranquemos con Fortnite. Lo probé en gráficos épicos, medios y bajos, sin hacer ninguna modificación adicional. En épicos es injugable, muchos bajones y es bastante inestable. Yo recomiendo ir entre medios o bajos. De hecho, para ver los gráficos en épicos promedió 18 cuadros por segundo, pero a veces tiraba a menos de 10 cuadros dependiendo de la zona. En medios 96 frames, una mejora enorme, y en bajos competitivos promedió 164 FPS. Hay una barra llamada 1% low que es importante. Esta es la tasa más baja de cuadros por segundo vistos en relación al promedio. A más cerca esté esta barra del 1% low del promedio, habrá mayor fluidez. Espero que se entienda. En épicos la inestabilidad se repite. En medios tenemos 69 frames por encima de los 60, que está bien, y en bajos competitivos 94 FPS. Buen desempeño. En Warzone lo probé con equilibrados y mínimos, activando el FSR 2.1 en ambos y desactivando los efectos de desenfoque. En equilibrados de 83 frames en promedio y tuvo un par de bajones. El 1% low en esta calidad mostró 42 frames. En mínimos fueron también 100 cuadros de promedio y el 1% low dio 53 cuadros. Bastante bien el Warzone. Todavía tira competitivos esta GPU. Ahora quiero probar un juego que, si bien salió hace mucho, todavía sirve como parámetro para los juegos más antiguos pero aún demandantes. Hablo de GTA V. Lo probé con gráficos en ultra y en normales. En ultra dio 49 frames
15 en promedio y el 1% low fue de 23. En normal les dio 72 cuadros en promedio y el 1% low fue de 56. Juego aún vigente que maneja bien esta tarjeta. Vamos subiendo el escalón con Control, apartado técnico muy destacado de este título, probado en calidad alta y media. Trate de evitar al máximo las cinemáticas en esta prueba para no alterar los resultados. El promedio en altos fue de 50 cuadros y el 1% low fue de 32. En medios fue de 59 cuadros y el 1% low fue de 33. No fue tanta la diferencia y se consiguen los 60 cuadros en promedio, aunque el frame time sí podría ser más estable. Turno para uno de autos, el F1 2022, que rinde muy similar al 2023, ya que casi no hay cambios en cuanto al apartado técnico. Lo probamos en altos con FSR 2 en calidad y en medios con los mismos parámetros de FSR. En altos logró un promedio de 55 frames y el 1% low fue de 43. En medios logró un promedio de 110 cuadros y el 1% low fue de 95. La verdad, muy buen desempeño en este juego. Si te gustan los F1 con esta tarjeta, van joya. Y ya probamos Warzone, pero ahora le toca el turno a la competencia, Battlefield 2042, un juego que noté que usa considerablemente más el CPU. Lo probamos en ultra, medios y bajos. En ultra y medios sin resolución dinámica y en bajos con resolución dinámica al 50%. En ultra dio un promedio de 17 cuadros y un 1% low bajísimo, injugable. En medios la cosa cambia, promedio de 58 y 1% low de 24. Sí, aún tiene momentos muy esporádicos, casi imperceptibles de bajones, y hablando de eso, en bajos tuvo un promedio de 75 frames y 1% low de 58. Muchísimo mejor y más disfrutable, aunque sí, al ser un juego más competitivo, muchos buscarán más cuadros, pero hay que entender que es un juego con cierta exigencia gráfica. Empezamos con los modo historia, Shadow of the Tomb Raider, un viejo y exigente conocido. Lo probamos en calidad máxima y en medios. En máxima tuvimos un promedio de 36 frames y el 1% low fue de 20. En medios 51 cuadros en promedio y 1% low de 36. Sigue siendo un juego exigente y aquí no logramos más de 60 cuadros. Sin embargo, seguramente nos acercaríamos más a esas cifras si quisiéramos dedicar un poco más de tiempo a realizar algunos ajustes adicionales en cuanto a gráficos. Ahora vamos con el Far Cry 5, un juego que te puede ir bien o mal según he visto en internet con varios reviewers. Lo probamos en ultra y en normal, quitando en ambas calidades el difuminado en movimiento. En ultra logramos un promedio de 64 FPS y un 1% low de 53, bastante bien la verdad. En calidad normal tuvimos 73 frames en promedio y 1% low de 56. Más de 60 cuadros prácticamente garantizados y estables en este juego con esta GPU. Turno ahora de un peso pesado, Metro Exodus en su versión normal, no es la Enhanced Edition, ya que esta tarjeta, al no ser compatible con el Ray Tracing, no permite ejecutarlo, ten en cuenta eso. Aún así, este Metro tiene un apartado técnico tremendo, lo probamos en calidad extrema y en medios en stock, sin desactivar nada adicional. En extremo tuvimos un promedio de 30 FPS y el 1% low fue de 15. En medios la cosa mejora bastante, promedio de 65 cuadros y 1% low de 20. No es tan estable como me gustaría, pero oye, pasamos de los 60 cuadros en promedio, es para destacarlo. Ahora me aventuré con la demo del remake de Resident Evil 4. Por lo general con los juegos de Capcom y este Re-Engine o RE-Engine me ha ido bastante bien y esta no fue la excepción. Lo probamos con calidad recomendada y en equilibrado con las cinemáticas en Full HD y FSR 2 en calidad, además desactivando el desenfoque de movimiento. En recomendados nos dio 114 cuadros y un 1% low de 47 frames. En equilibrado nos dio 74 cuadros y el 1% low fue de 28. Es mejor usar los gráficos recomendados o quizá un poquito más con ajuste fino. Por más de que el 1% low dé a entender cierta inestabilidad, puedo decir de que se disfruta muchísimo y es un motor increíble, capaz de sacar un promedio de más de 100 cuadros y aún verse increíble. Muy bien ahí Capcom. Ahora le llegó el turno a Cyberpunk 2077. Vamos a probar las dos versiones, 1.63 y la nueva 2.01, que subió considerablemente los requisitos mínimos. De 3 GB de VRAM subió a 6, pero ¿cómo funcionarán ambas versiones con esta GPU? Los probamos en calidad baja, media y ultra, ajustando el FSR 2.0 en cada calidad y desactivando
quitando el desenfoque. Hicimos su benchmark y sinceramente el cambio en rendimiento era imperceptible, prácticamente es el mismo juego y es perfectamente jugable en calidad media llegando a casi 60 FPS con un 1% low bastante cercano a ese promedio. Sin embargo, no me convencían los resultados porque si CD Projekt subió los requisitos fue por algo, y después investigando me di cuenta que para la expansión Phantom Liberty efectivamente al llegar a Dogtown, que es la ciudad donde ocurre la expansión, el juego se vuelve terriblemente exigente. Yo no tengo esa expansión, no me alcanza para tanto, pero en un próximo video vamos a probar las versiones 1.63 y 2.01 en gameplay, solo en gameplay con distintas calidades, sin la expansión. Eso para determinar si se nota efectivamente algún cambio en desempeño en otro tipo de zonas con este título, así que si no quieres perderte ese video, suscríbete y activa la campanita. Además, si llegaste hasta este punto y te está gustando este contenido, pues deja el me gusta que apoya un montón al canal. Pasamos a A Plague Tale Requiem, juego pesado con alto apartado técnico. Lo probamos en ultra calidad, equilibrado y rendimiento, sin ajustes adicionales. En Ultra el promedio fue de 24 cuadros y el 1% low fue de 18. En equilibrado el promedio fue de 47 y el 1% low de 37, mientras que en bajos promedió 57 y un 1% low de 37. Debo decir que el frame time en Ultra y equilibrados fue muy estable. En bajos sí tuvo cierta inestabilidad, pero es jugable en gráficos equilibrados. Sin embargo, a este nivel no esperes 60 frames estables con esta GPU. Momento de otro pesado pero bien optimizado, el Forza Horizon 5. Lo probamos en extremo con FSR 2.2 en calidad, medios con FSR en rendimiento y bajos con FSR en ultra rendimiento. En máximo dio 26 frames de promedio y el 1% low fue de 17. En medios unos espectaculares 72 cuadros en promedio y el 1% low de 56. En bajos promedio 85 cuadros y el 1% low fue de 66. Me parece increíble poder correr en medios un juego tan hermoso en lo técnico por encima de 60 cuadros con esta gráfica. Además de que el 1% low estuvo muy cerca de ese promedio, muy bien la verdad. Y tenemos seguidilla de juegos de Xbox pero muy destacables. Gears 5 probándolo en calidad ultra, media y baja. En ultra promedió 41 FPS y 33 en 1% low. En medios promedió 64 frames y 40 en 1% low. En bajos 105 cuadros de promedio y 83 en 1% low. Gran desempeño y el 1% no tiene tanta disparidad con los promedios. Y finalmente el más esperado pero quizás el menos optimizado, Starfield. Y es que sí, comparando la calidad gráfica de otros juegos que hemos probado en este mismo video, pues Starfield está bien pero no es un next gen. Por lo tanto debería de rendir bien y no es el caso, sobre todo con la limitante de pedir tarjetas de video con un mínimo de 8 GB de VRAM. Las pruebas fueron en calidad media y baja con FSR 2 quitando el desenfoque. Nos ubicamos en New Atlantis, ya que es una de las zonas que más carga gráfica y peso en el rendimiento tienen. En medios tuvimos un promedio de 19 frames y el 1% low estuvo en 14 cuadros. Injugable sinceramente. En la primera prueba en bajos, porque sí, tuvimos varias pruebas, dio 21 frames en promedio y 16 en 1% low, pero se crasheó antes de finalizar esa prueba. Hice una segunda con la opción de boost en el driver de AMD y dio 22 frames en promedio, con 17 en 1% low. Pero no me quedé allí, le hice un undervolt y además un overclock medianamente estable a la tarjeta. Mejoró pero aún tenía inestabilidad en el frame time y el 1% low. En interiores superaba los 40 frames en varias zonas, pero una vez salías a ver el resto de la ciudad los cuadros caían por debajo incluso de 30. Muy inestable. Además identifiqué que la falta de VRAM era el limitante principal, ya que se llenaba sin hacer labores tan complejas, solo al caminar por allí y cambiar de áreas. En un par de veces crashó el juego porque se llenaba la VRAM aún overclockeando las memorias de la GPU, y en otra ocasión incluso superó los 4000 megas de uso de VRAM, acercándose bastante al límite de la tarjeta, pero no crashó. Sí, Starfield me llevó muchas horas de prueba, por eso te pido el me gusta, porque este video tuvo sus momentos complejos a la hora de hacerlo. Y sí,
Vas a poder correr Starfield, pero no vas a poderlo disfrutar con esta GPU porque en mi opinión Starfield es un juego para perderse en su mundo, disfrutar de todo lo que nos ofrece, de sus entornos, y no, con esta tarjeta no podrás hacerlo correctamente. Y con eso yo creo que podemos ir sacando conclusiones. La 570 es una buena tarjeta que te permite disfrutar de juegos actuales con una buena calidad gráfica. Incluso hoy por hoy, al menos aquí en Colombia, puedes encontrarla en unos precios aproximados de 80 a 130 dólares en el mercado de segunda mano, dependiendo del modelo y el estado. Sin embargo, con la manía de las empresas y desarrolladoras de optimizar menos los juegos y pedir más VRAM, no te puedo recomendar la 570 de 4 GB. Como mínimo te podría recomendar la 570 del modelo de 8 GB de VRAM, aunque con Starfield ni eso te va a ayudar. Es posible que te dé unos cuadros más, pero aún así con los juegos que van a salir o el mismo Starfield no te recomiendo una 570. Más bien, si estás buscando una tarjeta que te permita correr todo lo actual y a futuro, espérate un poco más, tanto en el mercado de segunda mano como en lo nuevo. Ahorra un poco más, ve por una Radeon serie 5000 o 6000 en adelante, o en el equivalente de Nvidia sería una serie 2000 o 3000 en adelante, que como mínimo tenga 8 GB de VRAM. Y es importante el tema de la VRAM porque yo creo que a largo plazo será lo que va a matar a todas las tarjetas actuales del mercado que tienen 4 GB de VRAM. Ya lo vimos con Starfield, ya lo vimos con The Last of Us parte 1. ¿Y por qué te recomiendo esos modelos en específico? Porque AMD confirmó que estas serían las tarjetas compatibles con la nueva tecnología FSR 3 y Frame Generation, una mejora y tecnología increíble que te permitirá duplicar e incluso triplicar los FPS. Además, siendo de código abierto, tanto Nvidia como AMD podrán gozar de esa tecnología en esas tarjetas que te comenté. La verdad es que tiene una gran pinta y seguramente muchos juegos que están actualmente en el mercado y que saldrán próximamente implementarán esa tecnología, permitiéndote que tu tarjeta rinda muchísimo más. A la larga tendrías un gran beneficio, pero ¿eso significa entonces, Ulter, que la RX 570 es una mala tarjeta? No, para nada. El hecho de que esté hace 6 años en el mercado y siga dando batalla es admirable, pero eso sí, no hay que negar que se está quedando desfasada y en el corto plazo será peor. Sin embargo, si eres una persona que solo juega competitivos o que juega títulos de buena calidad gráfica como los que vimos en este video, pero que rinden bastante bien y no necesitas jugar a nada más, pues deberías considerar la RX 570 de 8 GB en adelante como una opción sensata. Pero esto es solo mi opinión y yo quiero conocer la tuya en los comentarios. Cuéntame, ¿tienes esta GPU? ¿Estás ansioso o ansiosa por el FSR 3? ¿Y tienes alguna pregunta? Pues ya sabes, yo estaré leyéndolos aquí abajo. No olvides dejar el me gusta porque este video fue muy trabajado y de verdad me apoyarías un montón. Además, considera suscribirte si te gustó este contenido y no quieres perderte ninguno de los videos que próximamente vendrán al canal. Te dejo por acá un video completo de uno de los mejores CPU calidad-precio hoy por hoy en el mercado. Además, aquí abajo tendrás otro video que seguramente te encantará. Sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima.